Juan Bustamante, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Encantado, encantado de recibirlos acá. Cuéntanos, ¿cuándo descubres en tu vida que te vas a dedicar al arte? Muy temprano, muy temprano, en el colegio, en el liceo y con algunos amigos, curiosamente artistas, que fui conociendo qué era esto y estuve en terreno harto tiempo en el colegio. Yo salía a dibujar el paisaje y ahí, después de terminar el colegio, no dudé y postulé a la escuela de arte Claro, tú formalizaste tus estudios en la en la Universidad de Chile. Universidad de Chile. Sí, cuéntanos al respecto de esa experiencia. La Universidad de Chile fue una cosa que uno la guarda de por vida, obviamente. Ahí conocí grandes maestros, primera cosa, que les debo muchísimas cosas. Y allí pasé un tiempo de mi juventud muy importante porque me permitió desarrollar esto con mucho más fuerza, con mucho más rigor. Entonces, pasar por todas las especialidades en la Escuela de Bellas Artes era muy interesante. Por ejemplo, yo tuve la escultura básica, la primera, el primer manoseo de la greda era supervisado por Marta Colby. Entonces tuve profesores en primer año. Yo fui alumno de Matilde Pérez, de Villaseñor, de Ricardo Mesa, de Adolfo Cufo. Adolfo Cox. Y antes de Ah, Adolfo, yo estuve ahí en la transición de don Augusto Aguiluz en ajá. pintura y falleció don Augusto Aguiluz y tomó el curso Adolfo. Mm, Y yo estuve en ambos. Entonces tengo aproximaciones de todos ellos, claro. Y todos de ellos todos ellos. ahora no suenan tan mitológicos. ¿Ah? Son muy relevantes en la historia del arte en Chile. Absolutamente, Sí. absolutamente. Bueno, ahí también empezó también una mirada al entorno, que antes era muy poco dable, encerrado, ensimismado en la práctica, en una práctica del arte, y ahí también empezamos a tener ya algunas aproximaciones más precisas al tema político, por ejemplo, Ujú. al tema de ya tomar partido de ciertas tendencias, y eso también marcó mucho los inicios del arte más personal, de la obra más personal, que en un momento no era, no era tan instintiva, sino que había de por medio un contexto muy fuerte, que en esa época nos aprisionaba a todos muy fuerte. Entonces, Una época, bueno, un siglo muy marcado por lo álgido. así Sí. es, así es. Eso marcaba de alguna forma las obras que iban apareciendo. Sí, sí, Sí. sí, claro que sí, porque se catalogaban mucho las obras por, por un asunto político. Mm, Decía, este arte es arte del pueblo o arte burgués. claro, Y claro. entonces te ponían eso, te tildaban eso Mm. antes de cualquier otra crítica. Hay algo En- interesante que ocurre con los artistas cuando deciden, aparte de crear, enseñar. Y en ah, tu caso, bueno, comenzaste a hacer un desarrollo de obra a la par de ser docente. sí, ¿Mm? ¿Cómo sí, fue eso? Cuéntanos. sí. Eh, bueno, la docencia empezó porque era también una época en que se necesitaba trabajar en algo. Y yo pasé mucho tiempo haciendo algo que pudiera darme de comer un poco y hice mucha artesanía. Mm, ujú, Artesanía hice un par de años dedicados 100% a eso. Y poca pintura, poco dibujo. Y entonces en un momento dado ya necesitaba algo más. Y la Católica me recibió, saqué mi título ahí después de haber estado en la Chile. Y de ahí rápidamente logré algunas horas de docencia. Y ahí no paré más hasta la fecha. ujú.
Has hice visto muchas generaciones pasar. muchísimas, Sí. muchísimas, sí. Así que estaba ahí en el dibujo en distintos ámbitos también, todo lo que era la parte, no solamente académica, sino que tiene un nombre eso ahora, que es una especie de administración académica en algún momento. Había que hacer coordinaciones de Ujú. algún tipo, de otro, y me tocó participar mucho en eso. Algunos cargos menores en la Católica también. Pero ahí transcurrió toda una etapa, digamos, muchas etapas. Ujú. Esto empezó en el Comendador, allá Ujú. en cuando estábamos junto con Arquitectura y Diseño y el Instituto de Estudios Urbanos. Y después de un buen tiempo, claro, se creó la Facultad de Artes de la Católica, que ya era teatro, música, el Instituto de Estética y nosotros, artes visuales. Y ahí, ahí recién nos trasladamos a Oriente. Y todavía estoy en Oriente, ya no sé, probablemente ya estas son las postrimerías de la docencia. Sí. Ya tengo un número. Yo jubilé hace muchos años, pero sigo todavía en eso que creo que cuando deje de hacerlo me va a costar mucho. Mm. Muchos artistas se han referido a esta experiencia como también una experiencia de aprendizaje. Enseñar. Sí. Absolutamente, absolutamente. Eso lo comparto 100%. Tú creces no solamente como docente, sino que creces como persona en un trato con los jóvenes, con los colegas, que son situaciones muy diversas, los- somos muy dispares en edad, en vivencia, y ese compartir esa instancia es muy enriquecedor, muy enriquecedora. Entonces, lo que uno le puede entregar a los jóvenes es un tratar de que tengan constantemente un pensamiento crítico frente a lo que hacen, frente al medio. Cuestiónense todo, pregúntense todo, sueñen todo lo que puedan. Sí, Y obviamente claro que sí. trabajen mucho. Y eso es, eso de que uno aprende, obviamente que aprende. Aprende escuchando al maestro, aprende cuando uno es ayudante, después cuando ya tiene horas y el nervio de enfrentarse a un grupo de niños. Mm. Todo eso ya yo lo tengo, eh, no diré resuelto, pero eso no termina nunca. Día a día, hasta el día de hoy, yo me sorprendo con muchas cosas haciendo clases. Sí. La belleza de enseñar. Sí, 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 es la belleza de enseñar, pero es una cosa demasiado profunda, es algo bien, cuesta un poco explicarlo, que es aquello que te produce el hecho de comunicarte desde ese punto de vista, no solo de una opinión, sino que de un diálogo con un alumno, que es lo más interesante que puede haber en este momento. Sí. Ahora, esto fue en paralelo al desarrollo de tu obra. Me Sí, gustaría que nos hablaras al respecto de las primeras cosas que aparecen en tus trabajos. Tus primeras obras, ¿de qué hablaban? mis primeras obras hablaban del ser humano en una instancia de represión, de que tratar de dar cuenta de todo aquello que ocurría en países en que habían dictaduras, habían problemas de esa naturaleza, incluso en Chile, aún no aún no existía la dictadura. Entonces, la presencia ahí absoluta de don José Balmes, para mí José Balmes en ese momento era el ídolo, era la persona que caramba, lo encontraba lo más sensato del mundo, me gustaba mucho su obra, Ujú. y yo de alguna manera fue mi referente en esa primera etapa. Y más aún cuando conocí, era el pop art americano en esos años de estudiante lo que estaba más cercano. La revista Diseño, las revistas que llegaron a la biblioteca con todo lo nuevo. Y cuando conocí a los informalistas catalanes del año 50, ahí ya creo que fue algo para mí superlativo. Ujú.
Y empecé a trabajar mucho con la materia, Sí. a objetualizar muchos de mis dibujos, llevarlos a la materia. Y trabajé un tiempo con eso. Incluso mi, mi examen de grado en la Católica fue pintura de la materia, pintura matérica. Y ahí permanecí harto tiempo, hasta que la circunstancialidad, por decirlo de alguna manera, que a mí no me parece tan liviano, me llevó al dibujo. Sí. De hecho, eso te iba a comentar. En términos materiales, en técnicas, en plataformas, si bien hay un trabajo de tela que es ortodoxo, tradicional, tú tienes un énfasis en la gráfica y es algo que ha caracterizado tu trabajo a lo largo de los tiempos. Sí, ¿De dónde nace ese interés por lo gráfico? eh, la inmediatez Ok. y una situación post, post golpe de Estado, se puede decir eso, ¿no? Post golpe de Estado que a mí me parece muy interesante y que alguien la tiene que escribir en algún momento, algún historiador del arte, o alguna persona que, que sea un historiador simplemente. Es que tuvimos una crisis de materiales, imagínate, una crisis de materiales. Existía la Librería Nacional y tú ibas a comprar materiales clásicos y eran inalcanzables, eran de un costo. Y entonces en un momento estábamos todos ahí, fumábamos mucho en esos años, me arrepiento mucho, por supuesto, y, y estábamos sin hacer casi nada y nos encontramos con José Balmes y José Balmes nos dijo, ¿qué pasa que no hacen nada? Es que maestro no hay materiales, no hay con qué vamos a trabajar. Con las manos, ¿cómo que no hay materiales? Así es que los materiales les ponen las condiciones y nos dio una charla enorme. Y ahí yo empecé a reconocer a los informalistas catalanes, a Antoni Tapia, Sí, claro. Manolo Millares, algún Claro, sí. holandés, qué sé yo, Jacques Backemaeker y todos esos empezaron a transformarse en mis superhéroes. Mm, Entonces empezamos a trabajar y nos damos cuenta que lo más cercano, lo más íntimo, lo más inmediato, creo que era dibujar. Y surge una cantidad de dibujantes en esos años, 74, 75, en que, claro, era por una razón contractual. Lo más inmediato, que es lo que es dibujar. Y descubre uno en el dibujo, claro, sus opciones. Lo inmediato, la posible ilustración. Yo en ese minuto también hice algunas ilustraciones para algunas cosas que me pidieron. Y después ya lo que me puso de frente al problema gráfico fue que cuando me ofrecieron horas en la Católica para hacer clases, me dijeron las horas que hay disponibles son para dibujo. Y yo dije, pero es que yo soy pintor. Me dijo, "No te conocemos que has dibujado, así que te ofrecemos dibujo". Y yo me atreví y empecé a hacer clases de dibujo y junto con eso empecé a estudiar mucho el problema gráfico. mm. Y eso me condujo hasta ahora a que la gran mayoría de los trabajos que yo hago están con una raigambre gráfica. Eso es lo que yo creo que me ha conducido por este lado. Sí. Esta entrevista nace junto a una exposición que realizas en Salustiano Casanova Galería y Marcos. El tipo de obra, ¿ah? La perspectiva que nos muestras en esta exposición. Cuéntanos al respecto de aquello. ¿Qué has Esto, elegido? ¿Qué claro, viene? es que ¿Mm? esto tiene, no sé si se va a lograr apreciar eso cuando esté montado todo. Esto tiene es como una actitud, más que una muestra de obra grandilocuente, llamémoslo. Esto es la intimidad misma, vale decir, esa obra que de gran tamaño, de gran formato, a mí ya no me está conduciendo a ninguna parte, porque en algún momento me doy cuenta que mis croquis de la croquera eh, empezaban a ser la verdad misma, y Mm, lo que yo empecé a hacer después de eso es una suerte de pasar el limpio de eso, con todo lo que conlleva un dibujo post-croquera, que tiene sus modificaciones, pero terminamos con una imagen bastante preconcebida en un momento dado. Entonces, creo que había que reducir el fenómeno a algo lo más inmediato
en cuanto a hacer y en lo más inmediato en cuanto a la imagen que se te empieza a trabajar. Entonces llego a conclusiones en que todo tiene que ser lo mínimo posible. Un cuaderno y un lápiz. Y eso yo dije, no será un discurso solamente. Y en algún momento, claro que algo de eso había. Y claro, dije, ¿qué tenía que hacer? Un bolígrafo negro y papel. Pero el problema es que lentamente me fui dando cuenta que no es cualquier papel ni cualquier bolígrafo. Y de Claro. alguna manera ajustamos todo eso, ese proceso, pero también ajustamos el tiempo. Y entonces, y el tamaño. Y se volvió un dibujo un poco itinerante en algún momento. Yo me llevaba mi croquera para donde estaba. Entonces, en cualquier momento yo dibujaba un poco en la croquera. Y yo tuve también algunos problemas de salud. Yo sufrí en un momento yo fui operado al corazón, me hicieron una intervención. Y antes de eso yo sufría de unas arritmias más o menos importantes. Y curiosamente el dibujo en esas condiciones, yo dibujaba en esas condiciones, con arritmia, con todo, yo me ponía a dibujar, y encontré que el dibujo era también un elemento sanador, po. Sanador que me hacía poner de manifiesto ahí toda una cantidad de cosas. Entonces ya no abandoné más esa cosa tan inmediata, tan de encuentro con que no hay un intermediario, sino que es lo que tengo a la mano y lo pongo de manifiesto. Y eso se fue perfeccionando, se fue llevando a la necesidad de encontrar, y ahí es donde a mí me empezó a interesar más aún, cuando me empecé a sorprender con las posibilidades de esto. En el sentido que es algo que es muy dialogante con el mismísimo dibujo. El mismísimo dibujo hace que tú sigas con la serie. Se me quedó algo en el tintero en este, sigo con otro y otro y otro. Como es, como es tan, de alguna manera es rápido, es rápido, trabajo y ya se me vienen a la cabeza una serie de otras instancias. Entonces, aquí hay algunas cosas, llego a encontrarme con unas estructuras en que lo que quiero hacer de alguna manera es empezar a hacer convivir una cantidad de materialidades que se pueden lograr con este tipo de gráfica y se pueden lograr espacialidades, esa cosa frontal que tenemos y algún momento algunas iconografías que pongo de manifiesto. Entonces, creo que son encuentros entre las partes que tienen mucho que ver con lo que... Es una convivencia de instancias, yo creo. Muy estructural, ¿no? Sí, en este caso sí, claro. Claro, es un elemento en que la base está en un tema compositivo. Ujú. Entonces la organización comunicacional es un poco eso. Y en eso estaba harto, harto. Mira, me gustaría recoger en estas reflexiones el hecho de que muchos jóvenes artistas o interesados en el arte ven estos videos, ven estas entrevistas Ah, muy bien. y les interesa mucho. Entonces me gustaría que les hablaras un poco a ellos. ¿Ah? Ah, los ¿Ah? jóvenes, Claro. pero qué maravilla. Eh, si están en esto, si están en esto, necesitamos cuestionarnos de alguna manera qué estoy haciendo, qué quiero hacer. Si son jóvenes, la proyección que tengo enfrente. Vale decir, es una autoevaluación constante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que esto no mejora, esto evoluciona. ¿Qué es aquello que me motiva a hacer lo que hago, independiente de la tarea que te dio el profesor, del ejercicio que estás haciendo en las clases si eres alumno de arte, o en el constante boceto? Entonces eso no se puede abandonar porque va de la mano con la vivencia. Tú no puedes dejar de trabajar y ser dibujante o artista 9 meses al año y te fuiste de vacaciones y te olvidaste de tu... No, llévate tu croquera.
sigue incursionando y date cuenta hoy día toda la información que existe. Cuestiónate si lo tuyo es en el ámbito de la tecnología, en algún momento una computadora es un lápiz, o bien llegamos a una cosa muy básica y el elogio a las manos y a los ojos también es una opción, si quieres dibujar con las manos, pero comprométete con algún, vas a descubrir un medio, pero investiga todos los medios que sean necesarios. Es, Ahora, finalmente, me gustaría que diéramos un salto hacia el futuro. ah, Ahí nos cuentes qué tienes en mente, hacia dónde va tu trabajo, tienes planes, ideas, sueños. sí, Qué bien. sí. La edad que tengo me hace, me hace reflexionar más que casi cualquier otra cosa. Entonces, he reunido, por los años que tengo, he reunido mucho material en los cuadernos, en las croqueras, en espacios sueltos, por ahí. Y eso en algún momento pudiera dar cuenta de una temporalidad, de algo que pasó a través del tiempo, y me gustaría eh, editarlo, hacer de ello Ujú, un librito, una edición de que hay ahí un trabajo diario. ujú. Vale decir, sería como exponer el diario gráfico, lo que hacíamos diariamente. Por distintas razones llegamos a eso. Entonces, ese diario, eh, hacer todo lo que sea necesario para, para editarlo con los dibujos y con textos. Textos de gente que me interesa que escriba, gente que yo mismo me gustaría escribir, tener oportunidad de escribir ahí. Ese sería lo que yo proyectaría como próxima trabajo. Ojalá que la salud me acompañe. Finalmente, y esta es una de mis preguntas favoritas, ¿qué es lo que más te ha impresionado como reacción de alguien al respecto de tu obra? Que me ha impresionado de alguien que se refirió a mi obra. Así es, que la observó, que reaccionó frente a tu trabajo. Se me viene a la cabeza algo que no es tan... Yo era una persona joven, no sé cuánto, y tuve la suerte de que a esa exposición en que participamos Juan Mayor, me acuerdo, no sé si lo conocen, Sí, sí. estaba Juan Mayor y yo, éramos los Juanes, los dos Juanes. Y en un trabajo que estaba ahí expuesto, tuve la suerte de que fuera a la inauguración Eduardo Vilche. Eduardo Vilche miró todo con mucha, muy, muy comprometido en la mirada que tuvo. Y entonces en un momento me dijo, muy interesante tu técnica, pero tu técnica es tan hermética que no me deja entrar a la obra. Ah, y ahí me hizo un clic Sí. tan grande que me hizo cuestionarme mucho lo que venía. Entonces, claro, yo ya empecé a que ese fenómeno dejara de ser un alarde técnico y empezara esa técnica a estar al servicio de otra cosa, de otro fenómeno. Y ese yo creo que es una de las cosas que a mí me sorprende mucho. Extraordinario. Te agradecemos mucho esta entrevista y quedamos muy atentos a tu obra. Muy gentil. Muchas gracias por venir. Les agradezco mucho.